Bienvenidos a esta mesa en la que vamos a hablar sobre inversión de impacto con entidades que invierten en empresas que buscan una transformación social o medioambiental medible, es decir, tiene que ser una de las métricas de los KPIs del proyecto y que además lo hacen a través de modelos que tienen rentabilidad económica. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, soy el responsable de la aceleradora de la Fundación 11. Es un programa de emprendimiento en el cual apoyamos empresas de reciente creación que tengan un servicio o un producto que mejore la vida de las personas con discapacidad. Si alguno está interesado en la vertical de impacto, tenemos 3 empresas que se llaman Depencare, Showy y Moevo, con las que colaboramos. Y sin más, yo voy a presentar a los verdaderos protagonistas del panel. De izquierda a derecha tengo a Jaime de Antonio, que es gestor de inversiones, manager de inversiones de Seed2B Ventures, a Daniel Sandoval, responsable de inversiones en España de Global Social Impact Investment, a Orfeo Balboa, que es director de programas en First Drop, y a Francisco Piera, que es socio fundador de Successful SPIFI. Vamos a estructurar la mesa haciendo 2 preguntas en bloque para que ellos tengan tiempo de explicaros. Lo que me gustaría es empezar con que contaseis qué sois, qué tipo de vehículo sois, volumen, operaciones, qué buscáis, es decir, qué tipo de empresas os interesan, fase, tecnología, el tipo de impacto que buscáis, qué problemática resuelven las empresas en las que estáis interesados y también lo que ofrecéis, es decir, si ofrecéis solo inversión, aceleración más inversión, inversión más asesoramiento, y si pudieseis ilustrarlo con un ejemplo, creo que a todos nos quedaría claro. Cuando queráis, si queréis, empezamos por ti mismo. Perfecto. Y vamos de derecha a izquierda. Genial. Bueno, pues soy Fran Viera, como ha dicho Carlos, soy el CEO de Successful SPV, actualmente un vehículo de inversión y en breve una sociedad gestora de capital riesgo, Successful Capital, y un fondo de 25 millones, Successful Fund 1, que estará en breve autorizado estamos ultimando los trámites de autorización por CNMV. No somos un fondo de impacto, aunque el track record lleva más de 40 inversiones y un buen porcentaje de ellas lo son. Pero sí que tenemos en nuestro baremo de puntuación, por decirlo de alguna forma, le damos gran importancia al impacto, sin perder de vista que el impacto sin escalabilidad no existe y que la rentabilidad es un elemento inherente para nosotros, para el impacto. Si bien no somos un fondo puro de impacto, sí que es cierto que valoramos muy positivamente el hecho de que pueda generarlo y tenemos muy en cuenta los ESGs y cómo, tanto a nivel de gobierno interno en la startup como en cuanto al beneficio orden social y, por supuesto, el medioambiental, se puede generar esa tipología de impacto. Y como ejemplo de estas 40 y pico inversiones, yo pondría 2. Nosotros fuimos lead investors de Climate Trade, que fue la primera plataforma de compensación de huella de carbono, ahora ya lógicamente internacionalizada y bueno, ya en manos de otros fondos más grandes. Y también fuimos pues prácticamente cofundadores, lead founders o primero lead investors y únicos primeros inversores de Naria. Naria es la plataforma que acaba con el desperdicio alimentario. Empezó siendo Nadie sin su ración diaria, que evitaba bueno, pues que las colas del hambre, es decir, que pretendía acabar con las colas del hambre y que la gente bueno, pues estuviese con las bolsas en los bancos de alimentos digitalizando y dando unas tarjetas monedero a todas las personas desfavorecidas que acudían al banco de alimentos para que fuesen directamente al supermercado. Eso nos permitió conectarlo con los programas de caducidad temprana y de excedente alimentario. A día de hoy somos la plataforma 360 para la gestión del excedente alimentario de todas las marcas de Horeca, de fabricantes, de casi todas las marcas grandes del país. Y, evidentemente, ¿qué nos llevó a invertir en una compañía como esta? Pues, lógicamente, el impacto que va a producir la sociedad, y más en un sector tan desfavorecido, ¿no? como la gente que se ve necesitada para hacer el banco de alimentos. Entonces, por concluir de alguna forma muy rápida, no somos un fondo de impacto, pero sí que aplicamos de una forma muy
estratégica o tenemos en cuenta a la hora de tomar la decisión en la inversión qué impacto va a producir, y creo que eso es una cuestión generalizada a casi todos los compañeros que nosotros invertimos en fase presemilla, tickets de 50 a 200.000 euros y luego follows de $500.000, y en esas etapas tan tempranas tanto nosotros como los compañeros vemos que cada vez le damos más importancia a ese impacto. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre, como han contado, es Orfeo Balboa. Yo vengo en representación de First Drop. First Drop es un fondo, sí, específicamente enfocado en impacto, es decir, solamente invertimos en empresas alineadas con el impacto en etapas iniciales, pero a colación un poco precedente de lo que comenta Fran, pues oye, creo que un poco la génesis precedente de nuestro fondo es interesante. Este es el segundo vehículo del equipo gestor. Con anterioridad tuvieron un vehículo un poco más pequeño, pero también en etapas iniciales, pero agnóstico con respecto a sectores. Y aun cuando todo el equipo venimos de sensibilidades personales, de cooperación con desarrollo, de alineación personal con este tipo de necesidades, a la hora de cerrar el último vehículo, pues nos dimos cuenta que el 70% del rendimiento y la revalorización del fondo anterior, de un fondo agnóstico, venía de la tercera parte de las inversiones, que eran inversiones de impacto. Eso un poco nos demostró que había algo profundo y algo tangible detrás de la capacidad de retorno de este tipo de empresas. Volviendo a lo concreto, como digo, First Drop es un fondo relativamente reciente. Después de ese vehículo anterior, buscamos empresas que estén alineadas con cualquiera de los ODS, pero fundamentalmente que tengan capacidad y voluntad de medirlo de forma efectiva. Esa es un poco la herramienta que nosotros utilizamos para tangibilizar ese impacto. Nuestra intención es ser especialmente activos en fases muy iniciales. Eso quiere decir que nos movemos muy cómodos en fase pre-seed y rara vez en seed, hasta 2 millones de euros de valoración. Ahí intentamos aportar no solamente capital, invirtiendo hasta 200.000 euros, sino fundamentalmente, y precisamente por la naturaleza de esas fases, aportando ayuda, acompañamiento y trabajo de todos los recursos del fondo, y donde tenemos además la suerte de contar para todo ello con nuestros LPs, es decir, muchos de nuestros inversores son también founders, ex-founders de startups de éxito que las han escalado, las han internacionalizado, en ocasiones incluso pues las han vendido, emprendedores en serie, que no solamente confían en First Drop para que les devolvamos un retorno y una rentabilidad a su inversión, sino que también se comprometen con el fondo para ponerse al lado de las startups en las que invertimos, para acompañarles de forma personalizada en las áreas, evidentemente, de conocimiento y de expertise que ellos tienen, en esas primeras fases donde creemos que hay muchas cosas, aparte del dinero, que son importantes. Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Sandoval, soy el responsable de Global Social Impact del Fondo Español. Global Social Impact es una gestora de fondos de impacto social que, pues como tal, buscamos un retorno financiero positivo y un impacto social positivo medible y reportable en nuestras inversiones. A día de hoy gestionamos dos fondos. Un primer fondo que se constituyó en el año 2019, que es, lo llamamos GESIF África, porque invierte en forma de deuda en compañías africanas, generalmente en la África subsahariana. Son compañías consolidadas que generalmente fomentan la inclusión económica y social del billón de personas más pobres del planeta. Ese es el fondo inicial de la gestora. En el año 2021 constituimos un segundo fondo, que es el Fondo Español, Global Social Impact España, que ahora mismo estamos levantando, cuyo objetivo es invertir entre 60 y 70 millones de euros en una decena de compañías españolas, compañías en fase growth, que igualmente contribuyen a la inclusión económica y social. En España ya no tenemos el billón de personas más pobres del planeta, por lo tanto lo que invertimos es en compañías que contribuyen a la inclusión económica y social de colectivos en situación de vulnerabilidad. La idea es invertir estos 70 millones de euros en una decena de compañías, tickets de entre 2 y 6 millones de euros, generalmente participaciones minoritarias pero significativas del entorno
30-40%. No estamos en el día a día de la compañía, pero sí que participamos en el Consejo de Administración y colaboramos mucho con las compañías en las que invertimos. Y bueno, quizá la forma más fácil de visualizar las inversiones que hacemos en el Fondo Español, del que yo estoy aquí representando, es contaros una participada. Y os puedo contar la compañía Scrubs, que es una cadena de 50 tiendas de barrio en las que vendemos productos básicos, en muchas ocasiones de primera necesidad, de grandes multinacionales de la alimentación y de cuidado personal. Son productos que proceden de excedentes de producción de multinacionales, que tienen algún tipo que están descatalogados, que tienen una pequeña tara, que a lo mejor están cortos en fecha, etcétera, y que las multinacionales no pueden vender por el canal tradicional y se lo venden a nuestra compañía, Scrubs. Scrubs los compra con un descuento de entre un 20 y el 80% respecto al precio de mercado, y a esos mismos descuentos se los ofrecemos a nuestros clientes. La verdad es que es un modelo de negocio que está funcionando fenomenal, en el que conseguimos incrementar las ventas y mantener unos márgenes muy atractivos. La compañía ha estado duplicando ventas y márgenes en los últimos 2 años. Este año facturará ya más de 15 millones de euros, pero cuando invertimos ya hace más de un año, la cifra de referencia eran los 4 millones de euros que había facturado el año anterior. Y luego la pregunta es, ¿y cómo conseguimos impacto en esta inversión? Pues es fácil de explicar. Gracias a Scrubs, muchas personas pueden acceder a productos básicos y de primera necesidad con descuentos muy atractivos, de hasta el 80%. Hemos hecho encuestas y el 35% de nuestros clientes tienen ingresos mensuales inferiores a los 500 euros. Ese es un primer impacto. Un segundo impacto es que en esa expansión que vamos a hacer en la compañía, que vamos a pasar de 50 a 120 tiendas, vamos a contratar a muchas personas que están en riesgo de exclusión social. Y hay un tercer impacto, que es el más evidente, que es el de la economía circular, que evitamos que 14 millones de unidades de producto se acaben destruyendo pues porque, llegado su fecha de consumo preferente, no se han vendido. Bueno, esa es, yo creo que es un ejemplo muy gráfico de lo que hacemos y lo que vamos a hacer en el resto de inversiones de este fondo. Bueno, antes que nada, decir que es un lujo que cada vez se canalice, ¿no? Más inversión o más capital hacia la inversión de impacto. Y casi nos hemos colocado en orden, ¿no? Desde Pre-Seed hasta Growth. Nosotros en Seed2B Ventures estamos entre medias. Estamos cubriendo Seed y Series A. Y en 2021 nosotros lanzamos nuestro primer fondo, levantamos 55 millones de euros, pero yo creo que vale la pena remontarse un poco a los inicios, ¿no? Nosotros empezamos en 2013 con una fundación que a día de hoy sigue operativa, la Fundación Seed2B. Ellos están más focalizados en aceleración de startups y yo diría que son como market builders del impacto, ¿no? Trabajan con todos los actores del ecosistema y fomentan justo ese ecosistema de impacto en España. Nosotros somos ahora mismo, digamos, la pata de financiación. Somos 2 entidades que trabajamos por separado, la Fundación y Seed2B Ventures. Y en concreto en el fondo, como os decía, estamos con estos 55 millones de euros. La idea es, con unos tickets de entre medio millón y 1 millón, invertir en unas 30-35 startups de impacto tanto social como medioambiental en fases Seed y Series A. Para ello estamos cubriendo 3 verticales de inversión. Cubrimos salud, cambio climático y educación, y debajo de cada una de las 3 pues tenemos diferentes objetivos. En calidad de vida o en salud estamos más enfocados justo en eso, en mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, y priorizamos 3, personas con enfermedades crónicas, discapacidad y también tercera edad. En cambio climático, os diría antes de esto que en calidad de vida un buen ejemplo yo creo que es nuestra inversión en Kida, que llevamos apoyándoles bastantes años, que al final es asistencia en el hogar de calidad a la tercera edad. En la segunda vertical, que es cambio climático, estamos muy enfocados en nuevas tecnologías que, valga la redundancia, combatan el cambio climático y principalmente enfocadas en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en aquellas industrias que son más contaminantes. Y por último, en educación, la llamamos educación, pero también es empleo. Vamos muy enfocados a combatir tanto el fracaso escolar como el desempleo, que además pues, son bastante acuciantes en España. Estamos ahora mismo nosotros como fondo en el tercer año del periodo de inversión. Nos reservamos un alto porcentaje para poder hacer follow-on hasta 4 o 5 millones en esas compañías que tengan un mejor desempeño.
Y yo creo que un poco en línea con todo lo que decimos, con lo que ha ido saliendo, ¿no? Es muy clave y muy relevante el poder medir, reportar y sobre todo también que sirva como un arma, en el buen sentido, de comunicación y de marketing para las startups, de ese impacto positivo que están generando tanto en la sociedad como en el planeta. Pues muchas gracias, Jaime. Como apuntaba Jaime, es verdad que tenéis aquí entre los panelistas pues una radiografía completa, es decir, desde vehículos que invierten en primeras fases hasta vehículos que invierten en fase growth. Me gustaría ahora que nos centrásemos en el ecosistema de inversión de impacto. Es una realidad que este ecosistema ha sufrido un crecimiento en los últimos años, seguramente también impulsado por iniciativas como la creación de órganos como SpainNav, el cual aglutina por distintos actores del ecosistema. Me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre ese ecosistema y también los retos que tenéis como vehículo dentro del ecosistema y los objetivos estratégicos. Os lanzo las 3 preguntas y os lo gestionáis vosotros. Vale. Bien, yo creo que la gestión del impacto o la preocupación por el mismo, como tú bien dices, ha tenido un incremento brutal en los últimos años. Yo diría que ha pasado de ser una nice to have a ser un must, ¿no? Es decir, de poder ser algo de adorno o que podía ayudar a gustar a los inversores a ser algo totalmente necesario. Es decir, te vamos a valorar por a quién impactas y cómo impactas. Con lo cual, a partir de ahora, emprendedores, si tenéis un nuevo proyecto, más vale que lo tengáis muy en cuenta los ODS, que veáis los ESGs y que, bueno, en vuestra forma de gobierno os deis cuenta de que los apliquéis y luego que seáis capaces, sobre todo, seáis conscientes de qué impacto vais a generar, a quién vais a impactar y cómo lo vais a impactar, ¿no? Eso es lo que veo. Y yo creo que no necesitan que les demos advertencias porque, no sé si a los compañeros les pasa, pero en líneas generales nosotros sí los vemos. Es decir, casi todos los decks que recibimos ya tienen una slide en la que hacen mención a ellos. Es decir, antes tenía hasta el mercado ticket que buscamos, métricas y poco más, y ahora ya le dedican al menos esa importancia relativa para incluirlo en su pitch deck, ¿no? En el investor deck, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o en los 4 minutos que tienen como mínimo hacen referencia a ellos. Con lo cual yo creo que el ecosistema, tanto desde el lado inversor como el emprendedor, se ha dado cuenta de la importancia que tiene, que cada vez maduraremos más en cuanto a qué es impacto y qué no lo es. Ayer anoche hablábamos del concepto más laxo, más estricto del impacto, pero de una u otra forma has de ser consciente de cuál es tu forma de impactar en la sociedad y de qué cambio vas a producir. Y eso, obviamente, sin estar reñido, es más, debiendo estar aliado con la escalabilidad y con la rentabilidad. De otra forma, estaríamos hablando de otro concepto de empresas o de empresas de non-profit, que no es el caso, evidentemente, en el nuestro. Y en cuanto a retos, como objetivo para los próximos años, un poco en la línea de lo que comentaba Orfeo, nosotros tenemos un programa de incubación y aceleración propio en el que no sabemos si llamarla aceleración, incubación, porque al final yo le llamo apadrinamiento, ¿no? Es decir, cuando invertimos en fases tan sumamente tempranas, hay veces que necesitan más un asesor personal, un psicólogo, un coach que otra cosa. Entonces, claro, prácticamente los acompañas en sus quehaceres del día a día, porque tenemos CEOs que no saben hacer un business plan en condiciones o que no saben, no sé, hacer un deck que no tenga más de 14 slides y que visualmente sea atractivo, ¿no? Que, bueno, que a los que los acompañamos en el quehacer diario de lanzamiento de la empresa, ¿no? Al margen de presentarles clientes y proveedores. Y dentro de esa mentorización, lógicamente, está la mentorización de impacto, es decir, está el intentar ayudarles a que sepan medir cuál es su impacto, a que sepan identificarlo en primer lugar, que sepan medirlo y que sepan contarlo, que a veces lo tienen y ni siquiera son conscientes de ellos. Quiero decir, muchas veces son capaces de provocar ese impacto, pero no lo tienen como un argumento de venta, no son conscientes de ello y no lo publicitan, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo para los próximos años es, dentro de esa mentorización, es eso, ¿no? Es decir, que nuestras empresas sean conscientes del impacto que provocan y que sean capaces de publicitarlo y que los terceros sean conocedores de ello. Sí, recogiendo además el guante, que yo creo que al final también es un debate que es inevitable que surja siempre, es decir, el momento dulce que parece vivir el impacto, pues parece siempre que va vinculado con el greenwashing. Yo siempre digo lo mismo, es decir, hay gente mucho más inteligente que nosotros, o más inteligente que yo, para definir qué es lo que es impacto y qué es lo que no lo es.
Lo único que tengo claro es que nosotros nos lo tomamos en serio y lo llevamos en el ADN en una aplicación concreta que es, oye, ese respeto, esa alineación y esa alineación con ODS, ese querer, ese llevar, esa intencionalidad, que las cosas no sucedan por casualidad. Siempre digo lo mismo, mis startups o mis invertidas pueden pivotar en cualquier cosa, salvo en el impacto. Podrán pivotar en modelo de negocio, en cliente, incluso en geografía, pero lo que no me puedo permitir es que renuncien a seguir generando ese impacto y eso, al final, como digo, tiene que ir inserto dentro de la intencionalidad que tiene el promotor y que tiene el equipo. Por eso siempre también digo que bienvenida sea la situación. Algunos estamos en el impacto por convicción, algunos habrá también por oportunismo y dentro de poco va a haber mucha gente además por obligación. Bendito el problema, nosotros seguimos tomando escrupulosamente esa descripción de impacto y lo vemos en muchas cosas y lo hemos tangibilizado en muchas cosas. Siempre decimos que el impacto no lo interpretamos como un vertical, sino que es un transversal a múltiples industrias. Nosotros estamos realizando y hemos realizado inversiones en movilidad, en agro, en energía, en salud, en clima. Consideramos que tiene más que ver precisamente con esa visión y esa voluntad consciente de provocar un bien en el medio ambiente, en la sociedad o en cualquier lugar de tu cadena de valor, con tus clientes, con tu personal, con tus proveedores. Dicho eso y yendo directamente a los retos, pues considero uno de ellos que nos encontramos cotidianamente, lo que comenta Fran, es decir, aquellas startups que teniendo impacto no lo saben y no se trata de que no lo sepan, sino que evidentemente tampoco están familiarizados con esa medición, con maximizar el impacto dentro de su estrategia y dentro de su modelo de negocio. Procuramos prestarles servicio de primera mano y muy concienzudo y con los mejores especialistas para que sean capaces de hacer una medición escrupulosa en ese proceso. Y si tuviera que destacar también algún otro problema con el que tenemos que convivir, pues es muchas veces precisamente teniendo en cuenta de dónde surge la génesis del impacto, pues oye, el que no se confunda la inversión en impacto, o por lo menos porque nosotros, aparte de fondos, o más que fondos somos un fondo de impacto, pero al final somos un fondo de inversión, un fondo que tiene que retornar un beneficio a sus inversores, pero que es que además lo hace convencido de que mediante el impacto se puede llegar a ofrecer como mínimo el mismo o más, o retornos más poderosos. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos es que en ese tipo de proyectos las ambiciones son más de índole local, de impacto más parcial, y creo que las empresas de impacto y las startups que están surgiendo, y tengo mucha confianza con estas nuevas hornadas, están perdiendo ya ese miedo. Cada vez les detecto más ambición, cada vez van a internacionalizarse más rápido, tienen menos complejos precisamente con esa ambición y con querer crecer, y nosotros somos convencidos como fondo de impacto que cuanto más crezca una empresa y cuanto más lejos llegue realizando lo que realiza, también lleva de su mano el impacto a muchísimo más lejos, y ese es un poco los perfiles que estamos ya encontrando en el ecosistema, afortunadamente. Bien. Yo veo el ecosistema de impacto un poco como algunos sectores cuando arrancan, ¿no? Pues que les cuesta, y en los que es clave el apoyo de entidades públicas. Ocurrió con el sector de capital riesgo hace 20 años, pues que no arrancaba, bueno, que le costaba, no es que no arrancaba, que le costaba, y llegó un programa del Instituto de Crédito Oficial de invertir junto a dinero privado en vehículos de private equity, y eso le pegó un acelerón impresionante. El Fondo Europeo de Inversiones también tenía programas parecidos, y lo que veo hoy en el ecosistema de impacto y desde el lado del fundraising, que es el origen de los fondos en los que estamos la mayoría de los fondos de impacto, es esa necesidad de apoyo público para que en coinversión con el dinero privado arranquen estos fondos. Una vez arranquen, seamos capaces de invertirlos y generar un track record y ser capaces de demostrar que las inversiones de impacto, además de generar un impacto positivo, medible y reportable, generan rentabilidad.
pues habremos dado un paso adelante muy importante. Yo creo que ese es nuestro reto a futuro, el demostrar que además de invertir en impacto somos capaces de generar rentabilidad, y eso es lo que permitirá realmente despegar al sector. Y desde mi punto de vista ese es el reto. Hay poco que puedo añadir después de todo lo que habéis dicho, pero bueno, así resumo un poco todo. Para mí son 3 retos a diferentes niveles. Creo que hay un nivel startup, un nivel fondo y un nivel quizá ya más público, regulatorio. Creo que a nivel startup hay algo muy claro, que es que el impacto esté lo más posible ligado al modelo de negocio de la compañía, y nosotros siempre decimos que para nosotros es muy importante, es totalmente crítico que una unidad más de ventas suponga una unidad más de impacto en el área en el que estén trabajando. Y una vez que eso está conseguido, ya no es solo eso, sino medirlo y además saber comunicarlo de la manera que hay que hacerlo, ¿no? Y poder hacer unos forecasts que no solo sean financieros, sino también ligados a ese impacto positivo que están generando. Eso a nivel startup. Yo creo que a nivel fondo, y como bien decíais, nuestro gran reto es demostrar que podemos ofrecer esa rentabilidad de mercado. Esa rentabilidad de mercado es muy variable, pero creo que está en nuestras manos y en las manos de los emprendedores y emprendedoras, por supuesto, el demostrar que las compañías de impacto pueden tener un progreso igual que las compañías que no han nacido con esa naturaleza de impacto. Y luego, por último, es a nivel, diría, cooperación público-privada, a la hora de ayudas públicas a financiar esas startups, a canalizar también capital hacia los fondos, cada vez lo estamos viendo más. Y luego a nivel regulatorio, al cada vez dar más facilidades, ¿no?, para ese crecimiento de las compañías, a nivel regulatorio también para los fondos, y que todo esto, que estos 3 retos que tenemos, pues al final converjan, ¿no?, y nos permitan pues que este ecosistema crezca de una forma balanceada, pero que cada vez crezca más rápido. Muy bien. Me decían que... Ahora sí. Me decían que quedan 5 minutos. Una pregunta rápida, de 1 minuto para cada uno. Hablaba antes Orfeo de los objetivos, los ODS, la Agenda de Naciones Unidas desde el 2016 al 2030. Y en los ODS hay un objetivo que es alianzas público-privadas. Ha salido aquí en la mesa. Yo creo que también lo ha explicado muy bien Jaime. Tú también has hablado de apoyo público. Imaginaos que nos ponemos en el 2030 y tenemos una carta a los Reyes Magos. En 1 minuto, ¿qué os gustaría que hubiese pasado? Bueno, menudo fregado. Como carta a los Reyes Magos, evidentemente no vamos a pedir capital ilimitado, pero que sí que hubiese una voluntad real de las administraciones públicas, es decir, que no se quedase en un titular y que se pusiesen a disposición sin las trabas burocráticas actuales y sin el peregrinar de 2 y 3 años para obtener el capital necesario a aquellas iniciativas de impacto que realmente lo merecen. Es decir, el café para todos está muy bien, los préstamos blandos están genial, pero yo creo que hay determinadas iniciativas de impacto que por su entidad, por su naturaleza, ¿vale?, merecen de una dotación de fondos por parte de la administración pública más inmediata, más allá de la rentabilidad o no. Ya luego entraremos los fondos, pero vamos a intentar que puedan conseguir esos fondos iniciales que permitan materializar esa idea que va a provocar un cambio o una mejora en la sociedad. Así que esa sería mi carta a los Reyes Magos. Pues en este caso tengo que refrendar 100% lo que dice Fran. Creo que se están dando los pasos adecuados, se están estableciendo los instrumentos de financiación pública y incluso de financiación mixta. Creo que es importante que el capital público se siga colaborando con el capital privado para ese capital allocation o para esa distribución eficiente de recursos, pero no es suficiente. Es decir, lo importante es la agilidad. Yo creo que para cualquier empresa o para cualquier pyme de este país, pero desde luego en el ecosistema startup sabemos cómo son los ciclos, que trabajamos en la premura y en nuestro mundo, pues que un expediente tarde 6 meses, 12 meses, 18 meses puede ser la diferencia entre una startup operativa y una startup muerta, con lo cual al final es no solamente poner los recursos, sino asegurarse de que puedan llegar rápido y de una forma ágil. Bien, yo en línea con lo que decía antes, pues puestos a pedir la carta a los Reyes Magos, pediría que dentro de unos años, de 3 o 4 años,
que el sector no dependiera de la financiación pública, probablemente porque estoy en un segmento de compañías un poco más grandes que las startups y en mi segmento sí que lo veo posible, y que fuéramos capaces de levantar fondos de impacto social sin que los inversores públicos tuvieran que ir primero enseñando el camino a los privados. Es decir, que fuera únicamente inversores privados. Y creo que es bastante posible. Eso espero, eso espero. Sí, yo creo que a nivel startup mi lista sería que cada vez tengamos más unicornios de impacto, tanto social como medioambiental, y creo que llegaremos. Sabemos alguno que despunta, pero creo que llegaremos. A nivel fondo, igual es tirarme un poco un tiro en el pie, ¿no? Pero que no sea tanto el quién, sino el cómo. Que quienes en las administraciones públicas tengan que decidir, y en las administraciones privadas, dónde se despliega ese capital, que realmente elijan quiénes son esas personas que son capaces de tomar mejores decisiones para que ese impacto sea real. Entonces me quedaría con eso, que no sea tanto el quién como el cómo, pero que se produzca, que sea real. Muy bien. Bueno, tenemos que terminar aquí. Gracias a los asistentes, gracias a la organización por haber posibilitado este espacio, sobre todo gracias a los panelistas. Os voy a pedir un aplauso para ellos. Gracias.